Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Mariposa, el ciclo de Fundación Embajada Abierta dedicado a la actualidad de la política internacional. Nos vamos a detener esta vez en una región, la nuestra América Latina. Es la región más desigual del planeta, pero también la de menos conflictos entre estados. Es naturalmente muy diversa y rica en recursos, pero no logra superar sus problemas de desarrollo. Tiene una rica tradición diplomática, pero las diferencias ideológicas la hunden en desencuentros. ¿Y por qué esto es así? Nos lo explicarán nuestros invitados en esta edición especial de Efecto Mariposa, hoy dedicada a los contrastes de América Latina. Por nuestra tradición política pertenecemos a lo que se podría definir como la periferia de Occidente, pero en términos de desarrollo somos claramente parte del llamado sur global. Son contrastes que nos generan algunas preguntas iniciales. Si mirás la región de América Latina desde el río Bravo hasta Ushuaia, ¿qué ves? El predictor más sencillo que yo tengo para estimar cómo se van a llevar dos líderes es de qué trayectorias políticas están viniendo. Y uno puede decir, bueno, pero siempre había desalineamientos y trayectorias distintas. Sí, pero había tolerancia, sí. Había un diálogo a partir de intereses, no a partir de identidades. Y vos tenías, por ejemplo, la UNASUR, que convivía un Chávez con un Uribe. Sí. Piñera con... Exacto, sí. Y Lula. Y podían disentir, pero al mismo tiempo podían acordar cosas. Había un piso de Había un intereses piso, comunes, ¿no? Exacto. Había un concepto que era la concertación, que no era integración, no era cosmopolitismo, era concertar. Tratemos de trabajar en las cosas que a vos te duelen y a mí me duelen, ¿qué podemos hacer? En las cosas que no hay convergencia, no habrá convergencia. Yo creo que hoy nos está costando mucho encontrar esa concertación. O sea, intereses materiales duros. No estoy hablando de un abrazo fraterno. Sí. Estoy hablando de autopistas, estoy hablando de mercados, de integración, de estándares, de regulación, de transición energética, ¿no? Entonces, América Latina en ese sentido está muy deshilachada, mucho más que lo que estuvo 10 o 20 años atrás. Y en buena medida tiene que ver con esta polarización doméstica, esta fragmentación dentro de los países y la erosión de los partidos políticos en los países. Los sistemas políticos se están fragmentando y tenés cada vez más partidos, más coaliciones, más volatilidad. Cuando eso sucede es muy difícil tener líderes políticos que estén pensando en grande, que estén pensando en algo llamado interés nacional, claro, o pensando en política mundial. Estás pensando en la interna de la interna. Estás peleando jurisdicciones dentro de tu país. Ya no estás pensando en el país. ¿Cuántos líderes políticos en la Argentina están pensando en la Argentina? No, y además el sistema presidencialista propio de las Américas, para hablar de todo el conjunto, contrasta con la previsibilidad que muchas veces da el sistema parlamentario. Sí. Yo lo escuchaba a Andrés Malamud, nuestro común amigo, hace unos días, decir que es fácil imaginarse quién sucedería a Pedro Sánchez en España si el gobierno de Sánchez cae. Feijóo. Ahora, es prácticamente imposible pensar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, o quién va a ser el próximo presidente de la Argentina, o quién va a ganar las elecciones en Brasil. Así que eso evidentemente es un elemento que conspira contra eso que estamos hablando, ¿no? Sí, porque además las encuestas de opinión les cuesta muchísimo llegar al votante, ¿no? Les cuesta muchísimo capturar hacia dónde van los climas, ¿no? Siempre hay márgenes que generan sorpresas, que generan un margen de incertidumbre que es muy difícil calcular, establecer patrones de acá a 5 o 10 años. América Latina no es ajena a los procesos políticos que vive el resto de Occidente. Podría decirse que el antagonismo político extremo es uno de nuestros elementos comunes. Uno tras otro, nuestros países se ven atravesados por grietas que bloquean políticas de Estado. ¿Cuál será el límite de tanta polarización? ¿Se agotará sola o llevará a crisis más extremas todavía? Las sociedades pueden sentirse seducidas en momentos de crisis, pero después el antagonismo tiende a cansar en el tiempo. En un momento dado, creo yo, hay un deseo de decir, bueno, tratemos de volver un poco a la normalidad, pero no cabe la duda de que en un momento de crisis y de alta insatisfacción es un discurso que es muy pregnante. Me detuve en el análisis del Frente Nacional francés, ¿no?
porque ahí están los Le Pen, está Jean-Marie, el papá, y está Marine Le Pen, la hija, y Jean-Marie Le Pen acuñó un neologismo que es UMPS. UMPS el UMP es un partido de centro derecha, que hoy se llama el Partido Republicano, y la S es del Partido Socialista. Ahora, Jean-Marie Le Pen lo que dice es, los dos son partes del sistema corrupto de la política. Y su hija, cuando hereda la conducción del partido, dice, la alternancia ya no es una alternativa en Francia. ¿Por qué? Porque lo que ella está planteando es que lo que está en juego en Francia es una élite globalizante versus la Francia profunda, ¿no? A mí me parece que esto encaja perfectamente en esto que estamos hablando del ellos y nosotros y de cómo uno va de alguna manera manipulando el sentido del discurso, ¿verdad? La aspiración de este tipo de líderes es resetear el sistema político, resetearlo, o sea, resetear la cancha y decir, bueno, donde antes había laborismo versus Tories en Gran Bretaña, sí. Ahora digo, son lo mismo y es lo mismo versus Reform Party, ¿no? O decir, bueno, Bolsonaro, durante 20 años o 15 años la política brasileña estuvo definida por la distinción entre la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata sí. y el PT. No, en realidad son lo mismo. Trazo otra línea, ¿no? Y esto en general lo logran, o sea, si lo logran, así llegan al éxito político. Y me parece importante señalar que si lo logran y si resetean el sistema queda reseteado. O sea, esos populistas pueden caer, pueden dejar el poder, pueden perder elecciones, pero no hay ninguna posibilidad de volver al sistema como era antes. Así como no hubo posibilidad de volver a un sistema anterior al surgimiento del peronismo, o en el 2020, un poco en Estados Unidos, la aspiración fue decir, bueno, Trump fue una cosa pasajera, ¿no? Claro. Vamos a volver a la normalidad. Así no, en todo caso, construir un nuevo sistema, pero el volver atrás nunca es posible. Yo creo que, digamos, los sectores, sobre todo ahora que los populismos que están más en ascendencia son los que pegan para abajo, los de derecha, que los sectores que podemos decir de las izquierdas o sectores progresistas o los partidos justamente tienen que asumir este desafío, que es no tener una perspectiva de simplemente decir, bueno, van a pasar, son un fenómeno pasajero, sino que entender que lo que se está pidiendo es una reformulación. Digamos que si ellos no reformulan el sistema, los van a reformular los de enfrente, ¿no? Detengámonos ahora dentro de la región en su mayor economía, en nuestro vecino y principal socio comercial, el Brasil. Su rol regional evolucionó con las décadas tanto como su economía y su posicionamiento geopolítico. Sería un error dar por sentado que por estar tan cerca conocemos al Brasil de hoy lo suficiente. Conviene en este punto adentrarnos en su nueva realidad, porque ella impacta en la Argentina e impacta en toda la región. ¿Cómo ves el rol de Brasil en la región en este momento? Y número 2, la dirigencia política y empresarial argentina, ¿conoce acabadamente a Brasil? Son muy buenas preguntas y me parece que van al nudo del problema que tenemos entre Argentina y Brasil, ¿no? Pero yendo a la primera pregunta en particular, Brasil en la región, yo veo un Brasil muy desdibujado. Acá tenemos la oportunidad de comparar al mismo líder, que es Lula, ¿no? Tenemos este Lula y lo podemos comparar con el Lula del Brasil emergente, del Brasil potencia global, ¿no? Del Brasil que empieza a empujar BRICS, que empieza a empujar IPSA, la alianza que era más parcial con India y Sudáfrica, y ese era el Brasil que parecía que se venía con todo, ¿no? Que empujaba la reforma del Consejo de Seguridad, y es el mismo líder que está ahora, que es un líder más herbívoro, ¿no? Es un líder más preocupado por problemas internos de Brasil, pero si yo comparo esos dos Lulas, yo me atrevo, mi hipótesis es la siguiente: Lula concluyó
que liderar en la región es muy caro, es costoso y es más difícil de lo que él pensaba. Para mí Brasil abandonó el proyecto de ser líder regional. Puede ser potencia regional en términos de poder agregados, ¿no? PBI, gasto en defensa, exportaciones, en términos duros, territorio, población. Brasil es más o menos el 50% de estos indicadores, sí, si mirás América del Sur. O sea, en ese sentido es poder duro objetivamente. Es un poder más latente que activo. Hay sí, recursos, pero no están invertidos en liderar. Liderar significa pagar, significa juntar gente, significa tener ideas, ¿no? Vos liderás con recursos y liderás con argumentos, con razones, fijando un horizonte colectivo, decir, estamos en esta situación y queremos ir allá. ¿Quién viene? ¿Quién se suma? Juntémonos, discutamos. Eso fue el UNASUR, eso fue el Mercosur antes, ¿no? Yo vi un Brasil que concluyó que ese liderazgo es costoso, es muy difícil de alcanzar. Y realmente, ¿cuál es la ganancia de Brasil? Brasil ya regionalizó al máximo lo que podía de su propio capitalismo, ¿no? Sus propias empresas brasileras se expandieron, incluso hubo un retroceso, por ejemplo, el caso de Petrobras en la Argentina. El BINDES, que fue un músculo financiero central para ampliar, para extender el capitalismo brasilero al resto de la región, tuvo serias dificultades vinculadas con la corrupción, volteó a varios presidentes en Perú, entonces hubo un daño ahí significativo. Y a esto agregale China, el enorme crecimiento de la relación entre Brasil y China. China y los BRICS. China y BRICS, decir, exacto. ¿no? China más, siempre más uno. Esa es la prioridad de la política Esa exterior. es la prioridad, es una parte importante del comercio, de las inversiones. La planta eléctrica de BIW, la empresa china que se instaló en Brasil, probablemente esos autos son los que vengan a la Argentina, esos autos eléctricos. Y eso se acompaña con un Brasil que es menos industrial y más agrobusiness, ¿no? O sea, hay un cambio de economía política en Brasil. Brasil experimenta un proceso de desindustrialización notable en los últimos 20 años. Y el Mercosur era un Mercosur en donde la industria en Brasil era otra, donde los industriales tenían otra presencia y eran los que más interés tenían en la relación con la Argentina, como los industriales nuestros en la relación con Brasil. Entonces, el proceso de desindustrialización para mí va al nudo de la explicación de por qué hay actores domésticos en Brasil con intereses puestos en otro lado. Hay como una declinación de las élites paulistas, para simplificar, y un incremento del poder de las élites del agrobusiness, que es Río Grande do Sul, que es Goiânia, es el Sertão, ¿no? En las últimas décadas hemos visto la expansión de la frontera de la soja casi sin límite, ¿no? Y eso es hoy políticamente, simbólicamente, es la mitad de Brasil. Y esa mitad de Brasil no está interesada en la Argentina, está interesada en otros lados. Entonces hay cambios, me parece, domésticos de la economía política allá y acá, que hace que hay actores domésticos que no están mirando a Brasil como un socio privilegiado, ¿no? O sea, no es una cuestión que antes nos amábamos, había buena onda y hoy no hay buenas vibras. Eso es un factor que claramente perjudica, ¿no? Estoy pensando en la distancia ideológica entre los líderes que comentábamos hace un rato. Eso no ayuda para nada. Pero detrás de eso hay un problema mucho más estructural, que es hacia dónde va la economía de Brasil. Y la economía de Brasil no va a una industria que tenga incentivos en incrementar la integración con la Argentina, ¿no? Puede haber autos, puede haber cosas específicas, pero es difícil ese salto, esa transformación, ¿no? La relación de Estados Unidos con América Latina es, desde hace siglos, determinante para la región. No hay cómo negarlo. Pero hoy, más que otras veces, asistimos abiertamente a un doble juego de parte de Washington. Eso ha permitido, por ejemplo, acusar a un gobierno de tráfico de drogas y liberar órdenes de captura sobre sus gobernantes. Y en simultáneo, darle aire al mismo gobierno autorizándole negocios petroleros. ¿Por qué juega hoy Washington de esta manera? Lo único que me interesa de vos es que no me mandes migración, básicamente. Lo que vemos ahí es la decisión de la Casa Blanca de Donald Trump de decir,
Bueno, le seguimos dando a Chevron la licencia por varias razones. Primero, por la presión de las petroleras, fundamentalmente de Chevron, sobre la Casa Blanca para que le habilite esos, que es poco, son 250.000, algo así, barriles por día, pero es mucho como decís, para las arcas venezolanas es crítico. Sí. ¿Por qué? Porque además hay otra cosa, es una licencia transparente, es una licencia legal, por lo tanto no tiene el tráfico de petróleo el cual le da las divisas a Venezuela, está lleno de riesgos hoy, por un montón de otras razones geopolíticas. Eso por un lado. La presión de Chevron sobre la Casa Blanca. La voluntad de Donald Trump de decir que haga lo que quiera Maduro, pero mientras a mí no me moleste con la migración, está todo bien. Eso está transparentado ahí. Ahora, ¿por qué entonces declara al Clan de los Soles como enemigo número 1 de Estados Unidos? Eso es un poco la transacción que hace la Casa Blanca con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, que tiene una base electoral, Florida, donde los venezolanos son potentes y que tiene que seguir mostrando que él sigue atado a su retórica antichavista, anticastrista, antiorteguista, de su época de senador. Tiene que mostrar hechos y éxitos materiales. Sí. Le da a la Casa Blanca a Marco Rubio eso para decir, bueno, ahora vos podés decir que sos todo lo rudo que querés ser contra el régimen chavista, que fue tu enemigo número 1 durante los últimos 20 años. América Latina tuvo un rol destacado en la creación de un orden mundial basado en reglas que hoy parece desmoronarse. Es importante recuperar ese papel en un tiempo en el que la región busca salir de cierto olvido en el mapa mundial. En ese sentido, América Latina puede aportar experiencias muy necesarias hoy, como por ejemplo la práctica de la no injerencia. En realidad, el sistema es un sistema de conductas legales para participar. Ahora, esas conductas legales, ¿en base a qué criterios se hicieron? Los de América Latina. Claro. No había nadie que tenía eso. Eso es la maravilla, y que nosotros no festejamos, vamos a decir. El Asia es un país de imperios, el poder, los chinos, los japoneses, un sistema de imperios. Europa es un sistema basado en la guerra, en el colonialismo, en la ocupación de, no hablemos de Inglaterra, el 10% del África a principios del siglo, a final del siglo XIX tenía el 90%. Bueno, todos los países europeos en general más o menos son colonialistas. América del Norte, más bien imperialista, aislacionista, más bien imperio, la idea. Y el África no existía. El único zona donde se crea un verdadero sistema internacional con reglas de juego claras y legales es América Latina. La no injerencia de asunto a asunto, la solución por los medios pacíficos, etcétera, etcétera. Y finalmente, ese criterio importante para América Latina, que es la victoria no da derechos. Fundamental. Y de ahí se saca lo que hay en Naciones Unidas. ¿De dónde se sacó? ¿De ahí? Bien. No hay nadie más. Europa jamás ha dicho eso. Ha dicho, la victoria da derechos. Da derechos. Nosotros hemos dicho, no señores, vemos si tiene derecho. Esta gran riqueza de América Latina tenemos que rescatarla hoy, me parece a mí. Yo diría que el gran rol del futuro está en manos, si pudiéramos hacerlo, de América Latina. Porque nosotros tenemos una visión de convivencia y de aceptación del pluralismo que no lo tiene ningún país. Pero ese es el pasado. Hoy día América Latina parece una de las regiones más olvidadas del mundo. ¿Cuánto influyeron en esto los acontecimientos que siguieron a la gran crisis económica y financiera de principios de siglo? ¿Cuánta responsabilidad propia tiene la región como tal en haber perdido tanto peso en el concierto internacional? ¿Cuál es la fuente de nuestra irrelevancia global? Para mí es autoinfligida por completo. Primero, la integración es algo que pasó. La palabra integración en esta América del Sur de hoy es como, no existe.
ni siquiera es una ilusión o una utopía, es algo absolutamente ajeno al diccionario de los gobiernos de esta región. ¿Y por qué hago énfasis en la integración? Porque está claro que por sí mismo cada país de América Latina, incluso México, no pueden llegar muy lejos. E incluso México, no México con el resto de América Latina, sino con Estados Unidos. Entonces, ni siquiera Brasil puede llegar muy lejos. Fragmentados, ¿cuál es la condición esencial de esta América Latina fragmentada? Falta de integración, falta de crecimiento. Sí. Es la región del mundo que menos crece, es la región del mundo más desigual, incluso más desigual que África, incluso crece menos que la Unión Europea, que es el continente más letárgico, que está lleno de desafíos en cuanto a productividad, en cuanto a bomba demográfica. Y es fundamentalmente una región que el mundo no mira. ¿Por qué? Por una razón por la cual tal vez podría ser muy beneficiosa para América Latina, pero no lo es porque no sabe gestionar ese beneficio, que es la región más pacífica del mundo, en términos de guerra entre estados. Ahora, hay un montón de conflictos que nos convierten en la región más violenta, porque tenemos las mayores tasas de homicidios. Pero no sabemos sacarle provecho a ser la región más pacífica. Y porque somos la región más pacífica, eso, entre otras cosas, el mundo deja de mirarnos, porque no presentamos una amenaza a la estabilidad global como si lo hace Medio Oriente, como si lo hace Asia. Esa es una de las razones. Pero creo que es autoinfligida porque los gobiernos miran muy hacia adentro. Somos bueno, ahora sacando a Estados Unidos de las tarifas, ¿no? Somos una región cerrada en cuanto a comercio, somos una región muy rezagada en cuanto a desarrollo tecnológico. El otro día veía unos indicadores que son súper interesantes, que es uno de los indicadores que permiten medir la salud tecnológica o el avance tecnológico de un país, que es cuántos investigadores por millón de personas hay en un país. En Argentina son 1.300. En Chile, más o menos lo mismo, no tengo el número de Brasil, en México son 2.000 y algo. En Singapur son 8.000, en Corea son 9.000, en los países nórdicos son 7.000. El país más bajo de Europa, que es, está en Portugal, Italia y España, van entre 2.500 y 3.000 investigadores. El doble que Argentina. Exacto, el doble. En Estados Unidos son apenas 4.500, 5.000, pero ¿qué sucede? Son de tal grado de sofisticación esos investigadores que ya sobrepasan el número absoluto de otros países. Entonces, ahí tenés, no hay una apuesta por el desarrollo. El modelo económico en el que se metió América del Sur, fundamentalmente el del extractivismo, el de la exportación de sus commodities, que es, digamos, lo que tenemos a mano, lo que nos permite salvarnos de las urgencias, también es un poco una trampa a largo plazo, si no sabemos reinvertir esos excedentes, que ya no hay excedentes, pero entonces estamos en una situación autoinfligida de muy poco futuro. Es muy poco, digamos, optimista mi pronóstico sobre América. La única verdad es la realidad, sigue siendo la realidad, ¿no? Analizamos en este episodio los contrastes de hoy de América Latina. Abordamos sus difíciles relaciones internas y sus desconexiones con el resto del mundo. Mientras rescatamos sus mejores posibilidades y potencial, identificamos también sus mayores problemas para avanzar en esta coyuntura global. En este momento, como latinoamericanos, asumimos la obligación de promover estos debates. ¿A dónde podemos ir? ¿Hacia dónde queremos ir? Es un compromiso que asumimos desde Efecto Mariposa, ya que a fin de cuentas, todos somos parte de una ciudadanía global. Gracias y hasta el próximo encuentro.